Trypanosoma cruzi es un parásito cinetoplástico y el agente casual de la enfermedad de Chagas en América Latina, y cerca de 6 millones de personas están infectadas. El contacto a la mucosa o la oración de las heces infectadas de los triatominos hematófagos constituyen el principal método de transmisión del Trypanosoma cruzi. La infección por el Trypanosoma cruzi provoca la enfermedad de Chagas crónica en un 30 a 40% de los casos. El Trypanosoma brucei se dice que es asexual y se ha propuesto una alteración de reproducción endogámica, clonal y sexual para definir una estructura genética. Además, el mecanismo parsexual del intercambio genético propuesto para la T. cruzi se basa en un solo cruce experimental, una de la función del genoma completo seguido de una descomposición cromosómica estocástica y regresa a la diploidea. Para este estudio generamos datos de la secuencia del genoma completo de 45 clones de la unidad 1 de tipificación discreta de la T. cruzi, así como varias cepas de la T. cruzi no clonadas. Recolectamos los vectores triatomíneos y hospedadores mamíferos en un foco de transmisión endémica de la provincia de Loja del sur de Ecuador, y nuestros datos revelan que la T. cruzi se produce sexualmente en una alta frecuencia a través de un mecanismo consistente de la meiosis clásica. El primer resultado encontrado es la extensa divergencia genética entre parásitos simpátricos. Según los polimorfismos de un solo nucleótido, las muestras se separaron en dos grupos filogenéticos distintos. El grupo 1 con 15 clones en Villa María y el grupo 2 con la mayoría de clones en Ardanza y El Guayco. 4 muestras no clonadas mostraron descendencia compartida entre ambos grupos. Los clones derivados de las mismas cepas no mostraron ascendencia compartida. Estos datos indican la presencia de infecciones multiclonales en la que los parásitos de distintos grupos coexisten en los mismos vectores y huéspedes. El segundo resultado son los rasgos genéticos mendelianos y no mendelianos simpátricos. Se encontraron diferencias extremas en la frecuencia y distribución genómica de los sitios heterocigóticos. El intercambio de haplotipos reveló bloques contiguos más grandes de identidad compartida entre muestras de El Guayco y Ardanza que de Villa María. Los bloques cortos de identidad compartida infieren una recombinación meiótica en Villa María. El tercer resultado es la desintegración de la vinculación y tasas de recombinación meiótica. En los organismos que se recombinan sexualmente, las asociaciones de polimorfismos de un solo nucleótido por parejas se denomina R2 y van a decaer con la distancia del mapa debido al entrecruzamiento entre cromosomas homólogos en la meiosis. A diferencia de los clones de Villa María, los análisis para los clones de El Guayco y Ardanza no mostraron relación entre R2 y la distancia del mapa. Empezando por la evidencia de antepasados cromosómicos independientes en todos los grupos. Este resultado se refiere a que entre todos los grupos hay algunos, como son el 1 y el 2, que tienen incongruencias cromosómicas en los cromosomas 1, 5 y 19, que a la vez dan lugar a filogenias incongruentes por tener antepasados distintos, a diferencia de otros grupos que comparten el mismo ancestro común. En el caso del grupo 2, se demuestra una posibilidad de que haya ocurrido alguna forma de introgresión, es decir, un movimiento de genes entre una misma población de cromosomas, lo cual argumenta en contra de esta divergencia o diversidad de la población. Otro resultado fue el de que se encontraron formas de hibridación como haplotipos, diplotipos, poliploidismos y anaplaudías en genomas altamente heterocigotos. Finalmente, se encontraron migrantes misteriosos que implican otras formas de intercambio genético. Estos migrantes misteriosos corresponden a las muestras TRT 3949 y los clones TCQ 3087. Se dijo que implican otras formas de intercambio genético debido a que fueron las únicas en las que no hubo una coincidencia entre vecinos filogenéticos geográficos y nucleares, y que poseían dos alelos idénticos que estaban generalizados o dispersos en el genoma nuclear. Y estos no pudieron ser atribuidos a ciertos cromosomas específicos ni a desviaciones en la profundidad de la lectura de la secuenciación. Vamos a estar hablando sobre los métodos empleados en este paper. El primero sería la recolección y clonación de parásitos. Este se va a basar en el aislamiento del tripanosoma de triatominos de roedores y murciélagos en la provincia de Loja, donde se va a clonar células de parásitos con el fin de obtener colonias de la cepa seleccionada. Aquí se van a mezclar las alícuotas del epimastigote con agarosa y después se van a distribuir sobre el agar sangre en placas Petri con humidificador para obtener colonias estacionarias. El segundo sería la secuenciación de ADN y descubrimiento de variantes. Se va a extraer 83 cultivos de Trypanosoma cruzi y ADN genómico por método de precipitación con isopropanol. El ADN se selecciona por tamaño y después se secuencia en la plataforma de Illumina HISEQ 2500.
El tercero sería las fases computacionales de los sitios SNP heterocigotos. Este va a ser con el fin de escalonar 30 iteraciones los sitios de Bagel de SNP heterocigotos, y aquí tenemos que el algoritmo imputa el 60% de información obtenida de nuestras muestras. Hablando sobre los métodos empleados en este paper. El cuarto método que se utilizó fue la detección de subestructuras genéticas de poblaciones. Se buscó optimizar un modelo de sustitución general reversible en el tiempo con corrección de sesgo de determinación para poder construir filogenias a partir de proporciones de alelos no compartidos, es decir, se consideraron 2 haplotipos por sitio de variante. El quinto método fue el análisis de la diversidad genética de poblaciones y el ligamiento. Se buscó calcular la diversidad de los nucleóticos específicos y posteriormente se cuantificó la diversidad de haplotipos por el análisis de largas series de homocigosidad. El sexto método fue la estimación de la división meiótica frente a la mitótica. Se buscó inferir la frecuencia de sexo y clonalidad en aislamiento de Trypanosoma cruzi, para poder comparar 2 estimaciones diferentes del tamaño efectivo de la población. Y por último, el séptimo método fue el análisis de somia cromosómica, cuyo objetivo fue medir la profundidad de lectura de media para ventanas sucesivas de 1 kilobase que abarca cada cromosoma. Primero se calculó la mediana de estas medias de profundidad en ventana y se probaron posteriormente en diferentes puntos de distribución, para por último validar los casos de variación de número de copias cromosómicas. Los resultados del estudio apoyan el hecho de que Trypanosoma cruzi realiza meiosis y las estrategias reproductivas y las tasas de intercambio genético muy dispares ocurren de manera simultánea en un solo foco de enfermedad. En la subsección de Bella María se encontraron signos de sexo meiótico, siendo estas las altas frecuencias alélicas de todo el genoma del parásito en forma de mosaico y las ascendencias entre los individuos que fluctúan de un cromosoma a otro. Todo esto lo potencia la meiosis. En otros grupos esto estaba ausente, pero también presentaban heterocigosidad en su genoma junto a aneuploidía. Algunos patrones de heterocigosidad se pueden atribuir al efecto de Mendelssohn, pero esto no es posible para el clúster 2 debido a que tienen discontinuidades de diferenciación genética entre individuos y más del 50% de los sitios heterocigotos se comparten entre sus muestras. Por esto se sustenta que hay un evento presente de entrecruzamiento. Se presenta una discontinuidad genética en los parásitos meióticos de Bella María en comparación con los del Huayco y Ardanza, ya que la meiosis está ausente en estas 2 últimas cepas. Hay evidencia del sexo meiótico y expansión clonal generalizada después de eventos de hibridación episódica. Esto es importante para el control de la enfermedad de Chagas debido a que la recombinación implica que rasgos epidemiológicos se pueden transferir, lo que va a generar cambios constantes en la transmisión de Trypanosoma cruzi.